El maravillarse, ese sentimiento que se interna en nuestro ser, cuando estamos frente al espectáculo que se nos ofrece a nuestros ojos. Tan pronto estamos puestos en esta realidad, si es que es tal, en esta vida consciente, ¿y qué sabemos? Porque las cosas cambian. ¿Por qué observamos el nacer, el permanecer y el perecer? Las vicisitudes de la vida, el devenir del mundo. ¿Dónde comenzó todo? ¿Hay un porqué? ¿Habrá finalidad? Recuerdo que de niño siempre realizaba muchas preguntas a mi mamá y al estilo del Principito no dejaba preguntas sin que me brindasen una respuesta, lo cual me recuerda cuánta razón y permanencia tiene la famosísima frase de Aristóteles en su libro de la Metafísica, libro primero, capítulo 1. Todos los hombres por naturaleza desean saber. La filosofía es propia de los hombres y no de los dioses, pues ellos ya saben, decían los griegos. Ellos la poseen, pero el hombre en cambio va en busca de ella, es un aficionado del saber. Y por lo tanto la maravilla, la admiración ha sido la causa por la cual los hombres comenzaron a filosofar. Es necesario esta disposición de ánimo infantil, de puerilidad, que se admira frente a lo misterioso y arcano. Es el carácter del filósofo y lo que debe llevar al estudio de la filosofía. Platón dirá que la primera virtud del filósofo es admirarse. Donde otros ven las cosas con tranquilidad, con naturalidad, sin siquiera percibirse de que hay problema, el filósofo se inquieta, indaga, cuestiona y ve problemas donde otros no lo ven. Por eso, algunos autores como Mondolfo dice que en los mitos y poetas hay de algún modo un tipo de filósofo, porque sus obras surgen de esta misma disposición de maravilla. Otra disposición es el rigor, la exigencia de racionalidad, de exactitud, que no se contenta con una respuesta simple, como en la sabiduría popular o religiosa, que prescribe sin justificar, afirma sin demostrar, impone sin cuestionar. La búsqueda de un rigor metódico, sin caer en el extremo de considerar que la filosofía tiene que hacerse como las ciencias positivas modernas. Pero, ¿qué es filosofía? Si apelamos al sentido etimológico de la filosofía, conocido por la mayoría como amor a la sabiduría, así el filósofo será el amante de la sabiduría. En este respecto, la filosofía con la significación en este sentido durará muy brevemente en la historia de la filosofía, en Heródoto, Tucídides y si acaso en los presocráticos, pero tan pronto pasa a tener otro significado. Filosofía será la sabiduría misma. Pero hablando de saber, ¿a qué saber se refiere la filosofía? Porque hay muchos diferentes tipos de saber, como aquel saber que obtenemos sin buscar, sin indagación y reflexión, como cuando sabes que el sol se pone todos los días, a diferencia del saber que no será adquirido si no es buscado. Aquí surge una distinción entre la mera opinión y el conocimiento racionalmente bien fundado. La doxa, simple opinión, y la episteme, ciencia, igual a conocimiento. Distinción establecida por Aristócles, mejor conocido como Platón. El hombre busca esta sabiduría, la cual en sí misma es ilimitada, es absoluta y solo le compete a Dios. Al hombre le corresponde buscarla y como medio para ello hará uso de la dialéctica como su método filosófico. En otro video profundizaremos sobre ello. Después, en Aristóteles vamos a encontrar, quien había sido alumno de Platón, que la filosofía es la investigación racional que busca las causas primeras, los primeros principios de todas las cosas, y la filosofía o ciencia, que en su época eran lo mismo, se subdivide en ciencias teóricas, prácticas y poéticas. En las teóricas, que son contemplativas, su finalidad es el saber por el saber mismo. El saber no es un medio, sino un fin, y en ellas se incluye la matemática, la física y la metafísica, el cual significa antes de la física o filosofía primera, que estudia el ser en cuanto tal, es decir, la totalidad del ser o realidad,
no trabaja con una región o aspecto del ser, como lo es en las matemáticas o en la física, que se centran en un aspecto de la realidad o con abstracciones, es decir, con particularidades. En cambio, la metafísica estudia el ser en cuanto tal, es decir, en general. Vuelvo a repetir, la totalidad sin exclusión alguna. En las prácticas, estas ciencias provienen de praxis. La finalidad es la acción misma, como la política que implica la ética. En las poéticas, las que producen su finalidad o es la acción misma, sino lo que ella. Su finalidad no es la acción misma, sino lo que ella produce. La poética y la retórica. El medio, instrumento filosófico para todo ello será la lógica. Pero recordemos lo que dice William Guthrie. En nuestros días, las ciencias especiales de la naturaleza se han desarrollado de tal manera que se han diferenciado de la filosofía, y este último término ha quedado reservado en este aspecto para la metafísica. Pero nosotros hemos de hablar de una época en que ciencia y filosofía estaban en la infancia y no habían entre ellas línea divisoria. Cerramos cita. Ahora, para los estoicos, la filosofía será el esfuerzo hacia la sabiduría. Para los epicúreos es la actividad que proporciona la vida feliz. Pero al final de cuentas, el aspecto fundamental de la filosofía y que se vislumbrará en la historia en términos generales es que es considerada como una investigación racional, autónoma e independiente, que no tendrá una limitación metódica. Su objeto de estudio será el ser en general, lo que habíamos mencionado como metafísica, es decir, un saber universal, a diferencia de las ciencias que estudian un aspecto o particularidad de la realidad. La filosofía preguntará por la totalidad de la realidad, indagando sobre los primeros principios o causas primeras, es decir, los fundamentos de todo, y así se extiende en sus ramificaciones actuales como epistemología, ética, estética, lógica, política, filosofía de la mente, del lenguaje, de la religión, de la historia, etc. E irá compaginándose con cada ciencia particular, pero a diferencia de ellas, tendrá un acercamiento distinto. Se acercará indagando los fundamentos que las ciencias particulares presuponen. Ejemplo, en la biología se estudia acerca de la vida, pero la filosofía se preguntará ¿qué es la vida y cómo podremos hablar de ella? Y así, en este sentido, vemos la diferencia de acercamientos entre la ciencia y la filosofía en temas que coinciden.